Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el origen cósmico de los átomos. Hablamos con Enrique Nacher y Sergio Pastor. Cuando decimos que somos polvo de estrellas, no es una metáfora, es una realidad científica. Literalmente, los átomos que componen nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea se forjaron en los procesos más extremos del universo. Desde el hidrógeno primigenio hasta los elementos más pesados que habitan nuestros huesos, nuestro cabello o nuestra sangre, todos tienen una historia que se remonta a miles de millones de años. De esta larguísima historia nos hablan hoy nuestros invitados en Hablando con Científicos, Enrique Nacher González y Sergio Pastor Carpi, que son autores de un libro titulado La formación de los elementos químicos, editado por el CSIC. Hoy hablamos con dos invitados. Enrique Nacher González es científico titular del CSIC, en el Instituto de Física Corpuscular, un instituto mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia, y Sergio Pastor Carpi, que es investigador científico del CSIC y en el mismo instituto, en el Instituto de Física Corpuscular. Han publicado un libro dentro de la colección del CSIC que voy a leer el título: La formación de los elementos químicos, pero no es un libro de química, es física, y eso es la aclaración que dan al título, la física del origen de la materia. Bien, pues ante todo un saludo, muchísimas gracias Enrique, Sergio, por participar en Hablando con Científicos. Pues gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Empezamos con el libro. Bueno, hablamos de la física del origen de la materia, realmente, aunque hablemos de elementos químicos. Vosotros en el libro empezáis hablando, lógicamente, de los elementos químicos, ¿no? De qué son los elementos químicos. Pues empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es un elemento químico? Bueno, pues un elemento químico, tal cual, es como la sustancia pura, lo más sencillo que hay a nivel de la química. Cuando hablamos de una reacción química, estamos combinando elementos químicos para formar compuestos. Si empezamos con hidrógeno y oxígeno, puedo formar, por ejemplo, agua. Y ahora mismo lo que sabemos, y tal como describimos en el libro, es que tenemos la teoría de los átomos, y cuando combinamos átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno, tenemos una molécula de agua. Entonces esto es una cosa muy clásica, muy de química, que seguramente todo el mundo entiende, al igual que todo el mundo ha visto alguna vez la tabla periódica y sabe seguramente nombrar, no los 118 elementos, pero seguro que muchos de los elementos. En toda reacción química, el mismo número de átomos que empezamos es el mismo número de átomos que terminamos. El número de átomos se conserva y por tanto se conservan los elementos químicos. Entonces, en nuestro libro lo que queremos es ir un poco más allá y decir de dónde vienen los elementos, dónde se forman. Claro, porque partimos de esos elementos químicos como si ahí hubieran existido toda la vida, ¿no? Pero ahí es donde conecta esto con el origen del universo, ¿no? Realmente lo que hablamos es de física, de cosmología, y ahí es donde radica todo el origen de esos elementos, ¿no es así, Enrique? Bueno, aquí eso es un poco la historia también de lo que queremos contar en el libro, ¿no? Es decir, ¿cuándo aparecen realmente los elementos químicos? Y si hay algunos que aparecen antes que otros, ¿no? De alguna manera, uno puede pensar que esto viene todo del Big Bang y que tal y como hubo la gran explosión ya salió todo tal y como lo conocemos, ya salió oro y salió plata y salió... Y no es así, realmente pasó mucho tiempo desde que tenemos esto que llamamos Big Bang, este punto de tiempo igual a cero, que es la gran explosión, hasta que tuvimos los primeros núcleos atómicos, pues pasaron unos 3 minutos. Hasta que tuvimos los primeros núcleos atómicos ya con electrones alrededor, es decir, ya no núcleos atómicos, sino átomos, tal y como los conocemos, pasaron 300.000 años. Y desde que tenemos esos átomos hasta que aparecen las primeras estrellas,
pasaron 300 millones de años. Pues bueno, hasta ese momento lo único que había era hidrógeno, helio y un poquito de litio. Es decir, los 118 elementos de la tabla periódica que ha comentado Sergio aparecieron muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo después del Big Bang. Entonces, un poco la pregunta es, ¿y cómo? Es decir, si no, no vino todo de esta primera explosión, ¿cómo se fue cocinando toda esta estructura? ¿Cómo se fueron cocinando todos estos elementos que vemos en esta tabla? Esa es un poco la idea que queremos transmitir en el libro, ¿no? Claro, entonces nos vamos al origen de todo, al Big Bang. Incluso ahí creo que la física es incapaz de describir exactamente lo que ocurre en el, digamos, segundo cero, ¿no? Sí sabemos lo que ocurre en el segundo uno, según explicáis en el libro. ¿No es así, Sergio? Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Tenemos teorías, tenemos bastante bien explicado cómo es la evolución del universo a partir de un tiempo muy, muy, muy pequeño. No el tiempo cero, 10 elevado a menos no sé cuántos segundos. Pero afortunadamente para lo que nosotros tratamos en el libro, que es física, digamos, de partículas física de partículas nuclear bastante convencional, ya estamos hablando de segundos después del Big Bang, que parece poco, pero es bastante comparado con todo lo que pasa antes de los segundos en la historia del universo. ¿Qué elementos había en esos primeros momentos, ya tan cercanos al cero? Bueno, pues cuando el universo tenía supongamos que tenía como un segundo de edad. En ese momento no tenemos átomos, lo único que tenemos son partículas libres. Los electrones iban por un lado, tenemos protones, tenemos neutrones y tenemos algunas otras partículas, por ejemplo los neutrinos. Pero no podemos hablar de elementos, no podemos hablar de átomos. Básicamente lo único que tenemos, si tenemos protones y tenemos neutrones, realmente un protón es el núcleo de un hidrógeno, del isótopo más simple del hidrógeno. Es decir, estamos partiendo del hidrógeno. Y cuando el universo tenía esos segundos de edad y hasta que pasan unos minutos, se dan las condiciones en que a partir de esos protones vamos a juntarlos y formar algunos de los núcleos, todavía no átomos, de los elementos más ligeros. Y cuando uno se va a estudiar esas condiciones, se da cuenta de que solo podemos dar unos pequeños pasos en esa, digamos, construcción de los elementos. Formamos helio, sobre todo el isótopo de helio más común, que es el helio 4, dos protones, dos neutrones, y a partir de ahí formamos un poco más del siguiente elemento, que en este caso sería el litio. No podemos ir más allá porque no se dan las condiciones. No porque no exista la temperatura adecuada o porque no fuera el universo suficientemente denso, es por el tema de la expansión del universo. Cuando el universo se expande, la temperatura cada vez es menor y entonces, una vez formado ese poquito de helio, ya no podemos ir más allá. Nos quedamos con el hidrógeno, nos quedamos con el helio, un poquito de litio, pero sobre todo con ese hidrógeno y helio, que son los que van a estar allí en las etapas posteriores del universo, cuando 300.000 años después se forman los primeros átomos. Esos núcleos de hidrógeno y helio forman átomos con los electrones, y luego algunos millones de años, cientos de millones después, cuando se forman las primeras estrellas. Las primeras estrellas están formadas solo por hidrógeno y helio, porque no hay nada más. O sea, partiendo de la base, digamos, lo primordial son esos dos elementos, aunque exista alguna traza por ahí como decías, de litio y alguno más, ¿no? La palabra es traza, lo has dicho muy bien. Realmente es hidrógeno, helio y trazas de litio. Pero hay que puntualizar mucho aquí lo que ha comentado Sergio, hasta que aparece, o sea, hasta que de verdad captan electrones, que eso sucede 300.000 años después del Big Bang. Hasta ese momento yo no hablaría ni siquiera de elementos. Son núcleos de átomos, pero son solo núcleos. Todavía no hay átomos, por así decirlo, y por tanto no los podrías poner en una tabla periódica porque no podrías hablar de enlace químico ni de propiedades químicas. Entonces, elementos químicos como tales, yo creo que podemos considerar cuando ya de verdad estos chicos han captado electrones y se han convertido en átomos. Entonces, los primeros elementos en ese sentido son el hidrógeno, el helio y un poquito de litio. Claro, nos ha faltado describir un átomo para que entendamos bien la diferencia de lo que estás diciendo, ¿no? Efectivamente. Vale, quizá ahí nos hemos adelantado demasiado. Sí. Pues tendríamos que decir que los átomos que componen toda la materia ordinaria que conocemos están compuestos por un núcleo muy, 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 muy pequeñito que concentra prácticamente toda la masa y desde luego toda la carga positiva del átomo.
y después la corteza del átomo son electrones que están orbitando alrededor de ese núcleo, pero que están orbitando lejísimos en la escala atómica, ¿vale? No lejísimos en nuestra escala macroscópica, pero lo que quiero decir es que para el tamaño del núcleo, el tamaño del átomo es 100.000 veces más grande que el del núcleo, es muchísimo más grande, es enorme pensando en un átomo y en un núcleo, ¿no? Sí, yo tenía un profesor de física que decía que el núcleo era como una mosca dentro de una catedral. Sí, sí, O sea, es una buena analogía. para que nos hiciéramos idea del tamaño. De todas formas, en el libro he visto que describís perfectamente cómo se descubre todo esto, cómo se van descubriendo todos estas cosas, ¿no? Porque al principio, claro, no se tenía conciencia de la existencia de átomos, ni mucho menos de la estructura de los átomos. Pero todo eso lo contáis en el libro. Pero bueno, como esos son, digamos, cosas más conocidas, es por lo que he ido ya a entrar en esos capítulos siguientes, que son la formación, ¿no? Entonces, dices que a partir de esos 300.000 años ya esos electrones y esos núcleos se asocian y ya aparecen los átomos como tales. Claro, ya son átomos como tales y entonces hay una cosa fundamental y es que antes al hablar de núcleos, como los núcleos tienen carga positiva siempre, entonces de alguna manera entre ellos se repelen por cuestiones de electrostática, vaya. Entonces es cuando se convierten en átomos, cuando ya no se repelen y entonces la gravedad empieza a dominar, empieza a jugar un papel súper relevante porque entonces estos átomos que ya son neutros, como tienen una cierta masa, por gravedad empiezan a atraerse. Entonces hay zonas del espacio en el que hay acumulaciones muy grandes de hidrógeno y poco de helio también, y de alguna manera empiezan a atraerse, como llevan una inercia, como se estaban moviendo por la expansión y demás, empiezan a atraerse en forma espiral, empiezan a describir trayectorias espirales y empiezan a acumularse en unas zonas muy concretas que al final, cuando se compriman lo suficiente y alcancen las temperaturas que deben, se convertirán en estrellas. Es decir, de alguna manera se empiezan a formar las estrellas, como decía, aparecen 300 millones de años después del Big Bang, pero hace falta primero que aparezcan átomos. Si no hay átomos neutros, no puede haber estrellas. Y a partir de ese momento en el que aparecen las estrellas es cuando podemos empezar a cocinar otros elementos, porque hasta ahora estamos hablando solamente de hidrógeno, helio y algunas trazas de litio. Pero sabemos que en la tabla periódica tenemos los 118 elementos que hemos nombrado Sí, antes. sí, solo hay que mirarnos a la cara al espejo cada mañana para saber que Nosotros hay estamos átomos que no son... compuestos, claro, sobre todo en masa, sobre todo somos oxígeno y carbono, en masa. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Pues ahí sigue el libro para adelante. O sea que ya estamos entonces acercándonos a lo que es, podríamos decir, una fragua de elementos un poco más pesados, ¿no? Estamos hablando de estrellas. Claro, pero estrellas, hay muchas clases de estrellas y por lo tanto distintos tipos de fraguas. Y eso también lo dejáis claro en el libro, ¿no? Sí, esa es justo la idea de que tenemos en los capítulos dedicados a la nucleosíntesis estelar, es decir, a la formación de elementos en las estrellas, y que de hecho esto lo resalta mucho Quique, hay toda una disciplina científica que se dedica precisamente a esto, que se llama astrofísica nuclear. Ujú. Es decir, que sirve tanto como para entender cómo se forman los elementos, como para entender cómo evolucionan las estrellas, porque precisamente la evolución de las estrellas depende de muchas de sus características, sobre todo de su masa. Porque hay una cosa que creo que incidimos bastante en el libro, que es, sí, los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio se forman las estrellas, pero no todas las estrellas pueden formar todos los elementos. Depende mucho de su masa. Al principio describimos mucho la estrella que más conocemos porque es el Sol, que bueno, para nosotros es súper importante, pero a nivel del universo, ahora que no nos oye nadie, pues es bastante trivial, es bastante ordinaria. Afortunadamente, porque va a durar mucho tiempo. Sí. Entonces, un poco nos valemos del Sol como primera idea, describimos lo que es que se forma una estrella, los primeros momentos de una estrella, cuando de esa nube se empieza cada vez a encoger, a ser más densa, hasta que esa nube de materia en su interior llega a esos millones de grados necesarios para que empiecen las reacciones nucleares. Y esas reacciones nucleares lo que hacen es que convierten en primera instancia hidrógeno en helio. La temperatura es tan alta que permite que esos núcleos de hidrógeno, esos protones, se acerquen lo suficiente y haya una cierta probabilidad de que se forme el helio. Y ahí es lo importante, la física nuclear te dice que la masa de un núcleo de helio 4 en este caso, es ligeramente inferior a la suma de las masas de 4 protones. Y esa diferencia de masa
de acuerdo a la ecuación de Einstein, es lo que se convierte en energía. Y gracias a eso, las estrellas brillan, básicamente producen energía. Y es importante también que una estrella, si no consideramos las reacciones nucleares, colapsaría. Ajá. La masa tan grande haría que cada vez fuera más densa en su interior. Entonces, es ese equilibrio entre la gravedad que tiende a compactar la estrella, hacerla más pequeña, y las reacciones nucleares que tienen una presión hacia afuera, lo que hace que durante muchos años las estrellas estén en equilibrio. En el caso del Sol estamos en equilibrio Exactamente. y gracias a ese equilibrio aquí estamos, ¿no? Y por muchos años. Y por muchos años. Todavía miles de millones de años. Hay gente que te pregunta, ¿pero has dicho miles de millones de años o 5 millones de años? Digo, bueno, yo creo que nos da igual, Sí. pero es básicamente miles de Para millones lo de que yo años. tengo que ver, sí. Pero sí, son miles de millones. Estate tranquilo que son miles de millones. De acuerdo, o sea que entonces ya tenemos ahí el horno encendido, ¿no? Para cocinar esos elementos. Dices que ahí, si se juntan determinados protones, se puede conseguir el helio, pero claro, con el helio puede aumentar, digamos, porque ya viene parte del helio, viene de ese primer momento del Big Bang, y ahora aumentará la proporción, pero todavía no hemos avanzado mucho Pero no hemos hecho nada. para llegar a los otros. En crear nuevos elementos parece que no hemos hecho nada, ¿verdad? Porque claro, ya teníamos hidrógeno y helio, seguimos teniendo hidrógeno y helio en el Sol, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí lo que sucede es que, bueno, la clave está en lo que acaba de comentar Sergio, del equilibrio entre la gravedad que intenta hacer que la estrella colapse. De hecho, la estrella se ha formado por ese colapso. La estrella se ha formado porque toda la materia va hacia el centro y en ese colapso, en un cierto momento, la temperatura es tan alta que empiezan las reacciones nucleares y en ese momento empieza la fusión del hidrógeno para producir helio. Y eso tira energía hacia afuera en forma de presión de radiación que hace que la estrella no colapse. Y esa radiación que sale hacia afuera es lo que recibimos aquí en la Tierra, en forma de luz, en forma de calor para nosotros, y luego una barbaridad de neutrinos que nos están atravesando continuamente también del Sol, ¿no? Pero ahora, lo que sucede es que el Sol lleva haciendo esto aproximadamente 4.500 millones de años. Y en otros 4.500 millones de años va a seguir haciendo lo mismo, así que nadie se tiene que preocupar. Pero llegará un momento cuando alcance esos 9.000, más o menos, millones de años que esto ya no será suficiente porque el combustible se agota, como el de cualquier cosa que consume un combustible. Aquí el combustible es el hidrógeno, estamos produciendo helio, en un cierto momento se está produciendo un núcleo de helio cada vez más grande, llega un momento en el que ya no hay suficiente hidrógeno para que esta reacción de fusión, esta reacción nuclear de fusión, nos dé energía expansiva suficiente como para soportar la estrella. La estrella tiene una barbaridad de masa y se intenta colapsar. Entonces llega un momento en el que esto sucede, es decir, la combustión de hidrógeno ya no es suficiente porque se agota el combustible. En ese momento la estrella cambia de fase, por así decirlo, y pasa a lo que llamamos una gigante roja. Entonces, una gigante roja es cuando empieza una segunda etapa de combustión, que es aquella en la que ese nuevo colapso que sucede en la estrella proporciona un montón de energía a ese núcleo que hay ahora de helio, y ese núcleo estelar, quiero decir, que está hecho de muchos núcleos de helio, ¿vale? Y entonces, con toda esta energía, empieza a producirse la fusión del helio. La fusión del helio es muy particular, porque no es como la de hidrógeno, que al final, en cómputo global, pues tienes esos 4 protones que decía Sergio que entraban para acabar saliendo el helio y las desintegraciones betas y neutrinos y demás. En este caso es muy particular porque no funciona juntando 2 helios, ¿vale? Uno no puede decir, pues junto 2 helios y produzco berilio 8. Con 2 helios 4 produzco berilio 8. Pues no es verdad. Sí es verdad, pero el berilio 8 es un núcleo que llamamos no ligado. Tal y como lo hace, se deshace. Con lo cual no estamos consiguiendo ahí una fusión que nos esté proporcionando energía. Entonces, el proceso por el cual hacemos fusión de helio para producir lo siguiente es lo que se llama el proceso triple alfa. Son 3 helios los que se tienen que juntar para formar carbono 12. ¿Vale? Entonces, en esta segunda etapa ya de gigante roja, que tendrá el Sol y que le hará vivir así otros, me parece que de alrededor de otros 9.000 millones de años, una cosa así, en esta etapa se está combustionando, se está fusionando helio, pero en proceso triple alfa para producir carbono. Y entonces, esta gigante roja ya está produciendo un elemento que no había hasta ahora, que es el carbono, que es tan fundamental para la vida, ¿no? Pues el carbono se produce así, en el corazón de las gigantes rojas. O sea que al final, si uno piensa en la vida de esa vida tan extensa de una estrella como el Sol, realmente es una vida en la que se va contrayendo
para esa contracción porque hasta que se termina el combustible. Una vez que se termina el combustible, la parte interior, aunque haya una parte que se puede extender, la parte interior se comprime más todavía, sube más la temperatura, es otro horno. Es como fabricar un horno distinto, ¿no? Y ese horno ya tiene la capacidad de producir el carbono y vuelve a pararse mientras está produciendo ese carbono, ¿no? Sergio. Sí, sobre todo pensemos ahora que ya hemos visto como dos etapas, el hidrógeno que pasa al helio y el helio que pasa al carbono. Ahora podríamos pensar que vamos a seguir, cada vez la estrella, digamos, se va a comprimir más, van a crecer más las temperaturas y a lo mejor podemos ir más allá. Podemos seguir creando elementos cada vez más pesados con procesos de fusión, pueden ser más sencillos o más complicados, como el que comentaba aquí, que del triple alfa, y pasar del carbono al oxígeno y del oxígeno al magnesio y así, ¿vale? Entonces ahí es cuando ya, bueno, cuidado, vamos a ver, porque dependiendo del tipo de estrella, podemos llegar a un cierto elemento. Por ejemplo, en el caso del Sol, seguramente llegaremos al final a una cierta etapa donde tenemos carbono, tenemos oxígeno, pero mucho más no. Ahí nos quedamos con el Sol. No podemos ir más allá. No se van a formar en el núcleo de la estrella evolucionada las temperaturas suficientes para seguir más allá del oxígeno. Tenemos que ir a estrellas con más masa. Cuanto más mayor es la masa, mayor presión tiene la estrella para ser cada vez más densa y más caliente en su interior. Y entonces podemos seguir con las siguientes etapas de fusión, ¿vale? Parece que más o menos hay unas ciertas, digamos, números, como que si la estrella tiene más, creo que son 8 masas solares, ya podemos seguir a la siguiente etapa de magnesio, neón. Cuando tiene 10 masas solares, todavía incluso algo más. Entonces podemos hablar de los distintos procesos que tienen lugar al interior de una estrella cada vez mayor, de fusión para seguir formando elementos. Entonces ahí sí que ya damos un salto y vamos desde el carbono hasta el hierro. O bien, como siempre me recuerda Quique, el entorno de hierro. Es decir, el hierro, el níquel, el cobalto, que son elementos donde ya, bueno, ya hemos dado un buen salto. Hemos pasado del hidrógeno, que es el orden 1 en la tabla periódica, hasta el hierro, que si recuerdo bien, creo que es el 20. Pero de todas formas, esos elementos se van formando en el núcleo de esas estrellas, ¿no? De ahí habría que sacarlos para que puedan llegar a formar planetas y seres vivos como nosotros, ¿no? Pero no es solo eso que acabas de decir es muy interesante, porque la última etapa en cada estrella, la última etapa en la que se está produciendo fusión, como tú acabas de decir, es en el núcleo. En las capas de fuera están los remanentes, digamos, de lo que ha sido la etapa anterior. Entonces, cuando llegamos al final de una estrella como la que está diciendo Sergio, que es ya una supergigante roja, es decir, una estrella que ya en origen era muy masiva, la del Sol, el Sol, como decimos, no llegará a eso. El Sol, en un cierto momento, tiene un núcleo de carbono y alrededor del núcleo de carbono que tiene, pues el helio que se ha formado en la etapa anterior, y alrededor del helio que tiene, pues el hidrógeno con el que estaba... O sea, es como una inmensa cebolla. Una estructura de 3 capas como una cebolla. Pero cuando hablamos de una supergigante roja como la que está comentando Sergio, es exactamente lo mismo, pero con muchísimas más capas. Es decir, en esta supergigante roja, el núcleo, lo más profundo, estará en lo más evolucionado, será la parte más evolucionada, la que tenga el elemento más alto en protones, que es lo que ha dicho Sergio, el de protones, 26 protones, que es el hierro. Pero alrededor del hierro irán pues todas las anteriores etapas de combustión. Entonces tendremos una estrella que en la parte más profunda tiene hierro y en la parte más externa tiene hidrógeno. Y desde el hierro al hidrógeno, pues tenemos todo el resto de elementos que hay entre ellos. Pues tendremos oxígeno, tendremos nitrógeno, tendremos magnesio, tendremos helio, tendremos pues carbono, nitrógeno, ¿vale? Tendremos todos estos, pero en una estructura de capa de cebolla. Eso es lo que quería un poco puntualizar. Hasta que llega lo que has dicho tú, que eso se queda en la estrella, de alguna manera. Uno tendría que pensar, y esto se queda en la estrella. Bueno, pues ya por avanzar un poco lo que sucede, Sergio ha dicho hasta el hierro, no ha dicho más allá del hierro. Pero el hierro es especial. Claro, El eso es hierro, por el algo. entorno del hierro es especial. ¿Por qué es especial? Porque hasta ahora hemos podido crear nuevos elementos cada vez más pesados por fusión. Eso quiere decir que los núcleos de elementos más ligeros, cuando se juntan, producen otro núcleo más pesado que tiene una masa ligeramente inferior. Y esa masa es la que nos da energía y que permite que el proceso de fusión funcione.
porque te da energía. Pero cuando llegamos al hierro y ese entorno del hierro, los núcleos de esa zona ya son los más estables de toda la física nuclear. Los más estables quiere decir que cuando yo junto o cuando intento juntar núcleos de hierro para formar otros más pesados, eso ya no me da energía. Es el contrario, necesito un aporte de energía. Este truco que tenía el interior de las estrellas deja de funcionar. Cuando llegamos al hierro, ya no tenemos modo de, por fusión, seguir, de hecho, manteniendo el equilibrio de la estrella, porque empiezan a dejar de funcionar las reacciones nucleares. Y cuando dejan de funcionar las reacciones nucleares, ya no tenemos esa presión hacia afuera que te compensa el colapso. Y si no compensa el colapso, se va a producir un colapso. Las capas internas de la estrella colapsan hacia adentro. Eso es lo que pasa cuando estamos hablando de una supernova. Una supernova, lo que sucede es que hay una explosión, la famosa explosión de supernova, pero al contrario de que mucha gente piensa, no es una explosión nuclear. La supernova no es un proceso como una bomba atómica. Lo que pasa es que las capas más interiores de la estrella colapsan a velocidades enormes, llegan a formar un núcleo de esa estrella tan denso que es como si fuera un núcleo atómico. Es tremendamente denso. Cuando llega a ese momento de densidad nuclear, se produce como un rebote. Ya no podemos comprimir más la materia. Entonces, ese rebote hacia afuera es lo que produce la explosión de una supernova. Y gracias a esa explosión de la supernova, todos esos elementos que hemos formado hasta el hierro y el entorno del hierro se expulsan hacia el exterior y son los que luego van a dar lugar a otras estrellas, a sistemas planetarios y a nosotros mismos. O sea que si analizamos la historia del universo, vamos viendo cómo a medida que se van produciendo ese tipo de estrellas, el universo se va enriqueciendo con elementos más pesados que el hidrógeno o el helio. Es más, incluso vosotros le llamáis metales a todo lo que no es hidrógeno y helio, ¿no? Que muchas veces eso lleva un poco a confusión con la química, ¿no? No. Es verdad, es verdad. Esos son los astrofísicos puros. Ellos hablan de la metalicidad de las estrellas, hablando de cuánto hay de, a lo mejor, pues de carbono respecto a hidrógeno, de oxígeno respecto a hidrógeno. Para nosotros yo a eso nunca jamás le llamaría metales, pero es verdad que en astrofísica se llama metal a todo lo que va más allá del helio, si no recuerdo mal. Pero sí, es un poco curioso. No, yo lo que te iba a comentar también es que, fíjate, acabamos de hablar de la supernova, lo echa todo hasta el exterior, pero antes ha estado en el interior de una estrella, es decir, el carbono ha pasado por ser el núcleo de una estrella. El carbono que hay en nuestro cuerpo ha tenido que pasar por fuerza por una estrella. Es decir, cuando decimos que estamos hechos de polvos de estrella, no es una cosa que se dice así en plan romántico. Es cierto, cada átomo que hay en nuestro cuerpo, que es carbono, y hay un montón, y oxígeno, y hay un montón. Es lo que nos da prácticamente toda nuestra masa, es carbono y oxígeno y hidrógeno. Pues el hidrógeno sí que puede venir del Big Bang, pero el oxígeno y el carbono no pueden venir del Big Bang. Tienen que haber pasado por una estrella. Todos y cada uno de los átomos de nuestro cuerpo, que son carbono u oxígeno y son una barbaridad, han pasado antes por el corazón de una estrella. De acuerdo, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Enrique Nacher González, científico titular del CSIC, y con Sergio Pastor Carpi, investigador científico del CSIC. Ambos pertenecen al Instituto de Física Corpuscular, que es un instituto mixto entre el CSIC
y la Universidad de Valencia. Así que tenemos una serie de estrellas que en un momento determinado ya han producido todos esos elementos y además empiezan a dispersarlos por el resto del universo, con lo cual estamos agradecidos eternamente a ellas. Pero claro, la tabla periódica sigue y va más allá. Ahí hay una serie de elementos que todavía nos faltan y son bastantes. ¿Qué pasa después? ¿De dónde salen esos elementos? Pues sí, ahí tienes razón. Ahí parecíamos muy triunfalistas con llegando al hierro, pero vamos, si solo hemos llegado al 26, por lo menos tenemos que llegar a todos los elementos que son estables. Por ejemplo, deberíamos llegar por lo menos hasta el uranio. El uranio tiene el número 92. Define lo de estable para que no se nos pierda Bueno, nadie. estable quiere decir los elementos químicos que por lo menos tienen un isótopo que es estable. El uranio, por ejemplo, es el caso que ya llegamos a 92 protones en el núcleo. Pero antes habíamos dicho que hemos llegado al entorno del hierro, que son 26. ¿Cómo conseguimos que cosas que vemos, por ejemplo, oro, hay oro en la Tierra, no mucho, pero hay oro? ¿Cómo conseguimos formar oro? Desde el hierro, que es donde nos hemos quedado con las etapas de fusión. Y recordemos que el oro tiene nada menos que 79 protones en el núcleo. O sea, mucho más de 26, que es lo que tiene el hierro. ¿Cómo se llega ahí? Ahí es donde viene lo siguiente paso, que no es por fusión nuclear, sino que es por los procesos de captura de neutrones. Uh-huh. ¿Cómo suceden los procesos de captura de neutrones? Bueno, pues imaginemos que tenemos núcleos de hierro. Si tenemos un entorno, una situación de una estrella lo suficientemente grande, masiva, esas situaciones grandes, donde hay muchos neutrones, los neutrones no tienen carga eléctrica. No tenemos este proceso, este problema de la repulsión. Un núcleo de hierro puede capturar un neutrón o varios neutrones. Y conforme va capturando neutrones, se va haciendo el núcleo más grande. No hemos cambiado de elemento porque el número de protones sigue siendo el mismo, pero va a llegar un momento en que ese núcleo con un exceso de neutrones va a dejar de ser estable. Y cuando deja de ser estable, va a subir un proceso de desintegración radiactiva de tipo, antes lo había comentado Quique, beta. Un proceso beta lo que convierte es un neutrón en un protón. Y ahí sí que estamos cambiando de elemento. Sí, pero para que se convierta un neutrón en un protón, tenemos que pasar de algo que no tiene carga, en principio, carga eléctrica, a algo que sí la tiene. El protón tiene carga positiva, el neutrón es neutro. Tiene que sobrar algo, ¿no? Porque para equilibrar, si nos queda una carga positiva, hay por ahí una carga negativa que ya no está. ¿Qué pasa con ella? Exactamente, ahí se me ha olvidado comentar que cuando un núcleo sufre un proceso de desintegración beta, convierte un neutrón en un protón y al mismo tiempo tiene que producir un electrón. Como tú dices, se tiene que conservar la carga. Y de hecho también se produce un neutrino. Pero vamos, hasta ahí ese cuento ya lo vamos a contar otro día, el de los neutrinos. Entonces, poco a poco, con esos procesos de captura de neutrones, vamos subiendo la tabla periódica porque se van formando núcleos con un mayor número de protones. ¿Vale? Entonces, todo eso le dedicamos, de hecho, un capítulo en el libro. Se da en situaciones, bueno, el Sol, desde luego, no se va a dar en la vida. Pero en otras situaciones astrofísicas sí se va a dar, y de hecho hay como dos caminos: el camino de captura rápida de neutrones y el camino de captura lenta de neutrones, que es un poco la competición entre ¿qué me pasa antes? ¿Capturar un neutrón o que sufra yo como núcleo un proceso de desintegración beta y dé lugar a otro elemento? Entonces, esos dos caminos, no hace falta entrar en muchos detalles, son los que poco a poco van a ir produciendo esos elementos más pesados desde el hierro hasta el uranio. ¿Y qué tipo de estrellas? Estamos hablando de hornos, ¿no? ¿Qué tipo de qué horno es capaz de cocinar eso? Pues mira, yo te puedo hablar de un par de hornos, pero antes de eso quería puntualizar una cosa simplemente porque los oyentes que nos escuchen, a lo mejor estudiantes de secundaria y de bachiller, sí que les suena mucho todo esto de la desintegración beta, pero para los que no les suene, es eso de que cuando hablamos de radiactividad, estamos hablando de eso. Cuando hablamos de que una sustancia es radioactiva, estamos hablando de una sustancia que normalmente
está emitiendo precisamente estas partículas beta, que son electrones, pero que vienen del núcleo atómico, no vienen de la corteza del átomo, sino del núcleo. Cuando hablamos de radioactividad, estamos hablando normalmente de eso. También existe otra cosa que es radioactividad alfa, pero sobre todo, lo que más tenemos en la tabla periódica es radioactividad beta. Cuando sucedió lo de Chernóbil, se hablaba mucho de una nube radiactiva de cesio-137. Pues lo que hacía el cesio-137 es lo que estaba diciendo ahora mismo Sergio. Tenía un exceso de neutrones, convierte un neutrón en un protón y emite radiación beta. Una radiación que al final esos electrones no se quedan ahí dando vueltas alrededor del núcleo, salen disparados, ¿no? No, sale. Ya digo que sale del núcleo con mucha energía, Claro, y ahí es donde está el peligro, esa energía que llega. Claro, ¿no? por eso, esa es cuando hablamos de desintegración aquí todo el rato, cuando decimos desintegración, estamos hablando de lo que la gente conoce como radioactividad, ¿vale? Entonces, ¿dónde puede suceder que tengamos un flujo tan grande de neutrones como para que ese núcleo de hierro de la estrella pues empiece a capturar neutrones? Pues uno de los sitios, precisamente las supernovas que acabamos de describir, las supernovas de colapso del núcleo de la estrella, que son las supernovas que se llaman de tipo 2. En este tipo de explosiones sale un flujo de neutrones tremendo y partimos de la base de que tenemos un núcleo de hierro en la estrella que puede capturar estos neutrones. Entonces ahí se produce este tipo de nucleosíntesis por captura rápida de neutrones. Y otro entorno es el de la fusión de estrellas de neutrones. Es decir, cuando hemos hablado de una supernova, después de la supernova queda algo, queda ahí un remanente. Ese remanente de supernova que llamamos, eso que era un núcleo de hierro, al final se neutraliza, que se dice, es decir, una buena parte de los protones se han convertido en neutrones por otros procesos que han sucedido antes en la estrella, y eso se le llama una estrella de neutrones. Bueno, pues las estrellas de neutrones que quedan después de una supernova, la supernova ya digo que ya es un entorno en el que hay grandes flujos de neutrones y se produce esa captura de neutrones y podemos llegar a producir a lo mejor hasta oro. ¿Vale? Pero después de la supernova quedan estos remanentes de supernova, que son las estrellas de neutrones. Estas estrellas de neutrones, como tienen una masa tremenda, para ellas es muy fácil encontrarse con otra estrella de neutrones o con una gigante roja o con cualquier cosa y formar lo que llamamos un sistema binario. Son dos estrellas que empiezan a orbitar una alrededor de la otra. Pues en el caso de estrellas de neutrones, esto sucede durante un tiempo, pero al final pues acaban colapsando y acaban fusionándose. La fusión de dos estrellas de neutrones vuelve a ser un entorno en el que tenemos, en la propia estrella de neutrones ya tenemos núcleos de hierro, y luego tenemos un flujo de neutrones tremendo que se libera, pues es otro entorno en el que se produce esta nucleosíntesis por proceso de captura de neutrones rápida. Y entonces podemos llegar otra vez de nuevo pues, a elementos muchísimo más pesados, con muchísimos más protones, como pueda ser el oro, la plata y llegar hasta el uranio. Entonces estos son los dos entornos un poco que más han producido y que más producen núcleos por encima del hierro. Podría haber otros y esto no deja de estudiarse de forma continua. Un poco esto, en el modelo actual, por así decirlo, estos son los entornos que más abundancia de elementos produce por encima del hierro. Pero esa fusión no es nada tranquila, ¿no? Porque luego todos esos elementos tienen que salir también otra vez al espacio y claro, ahí que se produce una explosión enorme, ¿no? Una fusión de esas. Y bueno, al final todos estos elementos, en todos estos entornos en que están en expansión, acaban dispersándose, digamos, por todo el medio interestelar y acaban llegando, por ejemplo, a la Tierra. La Tierra, como el Sol, se formó hace mucho tiempo, pero ya había pasado mucho tiempo desde el inicio del universo para que etapas previas de estrellas muy masivas hayan producido todos estos elementos hasta llegar a formar la Tierra. Y gracias a eso tenemos pues anillos de oro. Por ejemplo. Muy bien. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta qué elementos llegamos con ese proceso? Porque no hemos llegado al final todavía. Pues, bueno, antes ha comentado Sergio lo de estables y de alguna manera pues aquí llegamos a producir todas esas cosas que son estables y que observamos en la naturaleza. Hay un montón de otras cosas que en principio pues, podrían estar a lo mejor produciéndose, tampoco sabemos a ciencia cierta que no se produzcan, pero como son inestables, no llegamos a observarlas, no llegan a salir de ahí, pero por encima del uranio, cualquier otra cosa que tengamos, normalmente son elementos que llamamos artificiales, son elementos que producimos nosotros en laboratorios. Eso no quiere decir que no se haya podido producir en una explosión supernova, pero como son inestables, no llegan a tener una vida media suficientemente larga como para que nosotros tengamos abundancia. Igual que tenemos minas de uranio, lo que quiero decir es que no tenemos minas de polonio ni de fermio, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, todos estos otros elementos por encima del uranio, los transuránidos, pues ya son elementos artificiales que hacemos nosotros en laboratorios.
por bombardeo de alguna manera. Es decir, los primeros pues se hacía bombardeando, se hacía imitando un poco el proceso este estelar que acabamos de mencionar de la captura neutrónica. Se hacían con fuentes de neutrones y se ponía al lado pues a lo mejor uranio y se le bombardeaba con neutrones y se esperaba que en algún cierto momento capturase neutrones y producir el siguiente elemento. Así es como Fermi de alguna manera empezó a hacer este tipo de investigación y de hecho Fermi recibió un premio Nobel, en principio, si no recuerdo mal, el título era por los trabajos que ha hecho con bombardeo de neutrones, que hasta ahí todo es verdad, él hizo un montón de trabajo con bombardeo de neutrones, con los que ha producido los elementos transuránidos. Y en este caso es mentira, es uno de estos premios Nobel que fue un poco, eh, pues eso, que no, no fue del todo cierto, que Fermi podía ganar el premio Nobel por 40 cosas más, porque para mí es quizá uno de los físicos más grandes de la historia. Pero en este caso, cuando le dieron el premio Nobel por descubrir los transuránidos, fue un error porque Fermi pensó que por captura neutrónica había ido desde el uranio al siguiente elemento y al siguiente. Pensó que había descubierto dos nuevos elementos y en realidad lo que había producido es la fisión, que es este proceso contrario al que estamos hablando todo el rato de la fusión. Es decir, por bombardeo con neutrones, él había roto en dos piezas el uranio y había ido a dos elementos mucho más ligeros. Como la química que ellos estaban buscando era química parecida a la del uranio, pero diferente, encontraron dos cosas muy diferentes y pensaron, pues eso son dos nuevos elementos. No se fueron a pensar, no, esta es la química de dos elementos muchísimo más ligeros. No habían descubierto los transuranidos, pero eso llegó después. Después sí que se descubrieron. Pero ya estamos hablando de laboratorios y de formas artificiales de crear nuevos elementos, siempre basándonos en el bombardeo de un blanco con un haz de algo. En este caso de Fermi, pues él estaba haciéndolo con haces de neutrones, ahora mismo los hacemos de otra manera. Bueno, en el libro decís que la cantidad de átomos estables es muy inferior al total de átomos que se pueden formar, porque la mayoría son inestables. De hecho, habláis de una proporción de 300 a 3000, ¿no? Ojo, pero eso no es elementos, eso es isótopos o radioisótopos o radionúclidos. Sí, o sea, elementos sí que tenemos estables hasta el uranio y eso es más de lo que tendríamos como elementos artificiales y ya de corta vida media, por así decirlo. Pero cuando hablamos de isótopos, los isótopos que nosotros creamos, fíjate que nosotros podemos tener el oxígeno y el oxígeno tú sabes que tiene 8 protones y 8 neutrones, es oxígeno 16, ese es el más estable y el más abundante en la naturaleza. Pero yo puedo añadir ahí neutrones, puedo irme al oxígeno 20 y al oxígeno 22 y esos son sigue siendo el mismo elemento, pero ya son isótopos radiactivos. Bueno, pues si cogemos solamente los estables, en la tabla de los núclidos que nosotros tenemos los estables, que quiere decir, pues los 118, perdón, todos los elementos hasta el uranio, hasta el 92, y todos los isótopos de estos que son estables, vienen a ser aproximadamente 300. Después cogemos todos los radioactivos que conocemos, todos los que son inestables y que hemos medido su radiactividad y demás, y nos vamos a 3000, que es un factor 10 respecto de los otros. Pero después, esos no son todos los que hay, esos son todos los que hemos podido producir en el laboratorio. En realidad, en estos procesos en las estrellas se producen muchos más y aproximadamente estimamos que deben ser alrededor de 7000. O sea, los que nosotros hemos estudiado radioactivos son unos 3000 y los que pueden existir pueden llegar hasta unos 7000. Pero esos son radioisótopos o radionúclidos en general. Sí, o sea que debemos hablar de átomos más que de elementos, ¿no? Sería 7000 tipos, átomos diferentes podrían formarse, pero realmente estables solo hay 300 y sin embargo elementos hay los que hay, ¿no? Como mucho. ¿Vamos por el 118 o más? Sí, ahora mismo por el 118. Sí, sí, sí. Lógicamente todos esos que se fabrican artificialmente duran poco, ¿no? Tienen una vida muy cortita. Sí, entre poco y extremadamente poco. Entre poco y nada. Esa sería la definición. Hay que utilizar medidas de tiempo ahí muy, muy concretas. Hay que casi inventárselas para poder medir lo poco que duran, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso nos hemos quedado en el 118. Realmente se están buscando más allá. Lo curioso del 118 es, si volvemos a la famosa tabla periódica, el 118, el oganesón, es justo el que completa la séptima fila, el séptimo periodo. No puedes ir más allá en el séptimo periodo, porque justo cae debajo de todos los gases nobles. Seguro que todos los que nos están oyendo saben quiénes son los gases nobles, los que no se juntan con nadie. Y curiosamente, con el 118, podría decir, bueno, pues será un gas noble. Pues ahí es tan grande el núcleo, es tan complicado, que parece que las propiedades químicas que se están estudiando no coinciden exactamente con las de un gas noble.
Parece, porque claro, como hemos producido tan pocos, todavía no lo hemos podido estudiar Claro. bien, pero ahora seguramente Kiki te lo puede comentar. No parece, si es un gas noble, no es un gas noble normal, No. digamos. No, de hecho, lo que sucede con esto de los super heavies, que se llama, los elementos super pesados, es que empiezan a sufrir pues, muchos efectos relativistas debido a la gran masa que tiene el núcleo, ¿no? Entonces, cuando uno resuelve su ecuación de Schrödinger, que decimos los físicos, para un átomo de hidrógeno, uno se da cuenta de que el átomo de hidrógeno no es relativista y que los electrones se mueven a velocidades relativamente pequeñas, etcétera. Pero cuando uno se va ya a cosas tan pesadas como el oganesón, pues ya, bueno, incluso antes del oganesón, ¿no? Pero ya tiene efectos relativistas. Y esos efectos relativistas, pues hacen que la química ya no vaya a ser la misma. Y entre otras cosas, pues lo que se calcula, porque como dice Sergio, no lo hemos podido medir, porque estos experimentos para producir oganesón pues a lo mejor produces, yo ahora mismo no sé ese concreto, pero puedes perfectamente producir 3 en una semana y cosas por el estilo. Entonces, digamos que no llegas a producir materia, llegas a detectar cada uno de esos átomos o cada uno de esos núcleos individuales, pero tú no llegas a producir una materia continua de organesón. Entonces, no podemos decir que está en este estado o en aquel estado porque son átomos individuales. Pero los cálculos teóricos te vienen a decir que pese a estar en el grupo de los gases nobles, a temperatura ambiente no sería un gas noble, sería sólido. Muy bien, pues con esto ya llegamos al final. Has mencionado este nombre, ¿no? Oganesón, has dicho. También en el libro habláis de los nombres que se asignan a Sí. los distintos elementos, ¿no? Esos nombres tienen sus reglas, aunque históricamente, claro, se han ido dando, ¿no? Todo eso lo contáis ahí también. Eso, Sergio, es el experto en Sí, no, no. cómo se proponen y cómo se aprueban estos nombres y tiene su gracia que Sí, te sí, cuente. ahora lo curioso es que cuando se descubre por fin un nuevo elemento, es decir, cuando hay pruebas irrefutables de que se ha descubierto, pues entonces al grupo que lo ha descubierto se le propone, se le dice, por favor, proponer un nombre para el elemento. Y entonces no puede ser cualquier cosa. Creo que puede ser un objeto astronómico, puede ser una propiedad del elemento, puede ser, por ejemplo, o el nombre de una persona del mundo científico. En este caso, Oganesson viene de un físico bueno, soviético, pues sí, soviético todavía, porque era de la época antigua, creo que de origen armenio, que se llama Oganessian. Sí, Yuri Yuri Oganesian. Yo Oganessian. lo conozco personalmente. Además, tengo una anécdota con él, pero la dejo para el final. Y bueno, pues igual que en este caso, pues tenemos de los elementos superpesados, pues tenemos el fermio, tenemos el borio, tenemos el meinerio de Lisa Meitner y tenemos muchos otros. Pero bueno, también se le da nombre, por ejemplo, de una región o de un país, porque uno de los últimos que se ha descubierto, que lo descubrió un grupo japonés, se llama el Nihonio, que viene de Nippon, que es el nombre en japonés de Japón. Es decir, hay toda una serie de cosas que van más allá de la ciencia, que son cosas sociales, de cómo nombramos a este elemento. Bueno, pues es un honor. ¿Mm? También tenemos por ahí el moscovio, está claro de dónde viene el Mm. moscovio, ¿El y California? el californio. El California, sí, sí, sí. Y creo que hubo momentos en la historia que comentas ahí en el que se nombraron elementos que luego resultaron que no eran elementos. Sí. Sí, 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 Los que te decía yo antes de Fermi, cuando Fermi empezó con los transuránidos, le puso dos nombres que ahora no recuerdo, pero sí conozco la anécdota de que, como era en la época en la que era, pues el señor Mussolini puso mucha presión para que uno de ellos fuera el fascio, donde viene el fascismo y demás. Lo que pasa es que Fermi dijo que no, les puso otros dos nombres que ahora no recuerdo, pero esos nombres se perdieron porque luego se descubrió que lo que Fermi había visto no eran estos transférmicos. Entonces luego acabaron siendo el Neptunio, me parece, y no sé si es el Neptunio y Polonio. Pero bueno, Polonio de nuevo viene de Polonia. Quiere decir que también viene en honor a una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues es curioso que a veces incluso ha habido, o sea, hubo un momento, sobre todo durante la Guerra Fría, en la que varios laboratorios hacían esto, pero no eran muchos en el mundo. En este caso había dos laboratorios en competición, uno en la Unión Soviética y otro en los Estados Unidos. Uno era el laboratorio de Berkeley, donde se han producido varios de ellos, y de ahí viene lo de California, por ejemplo, pero a la vez en Dubna, en la Unión Soviética, pues estaban produciendo otros, y de hecho también hay uno que se llama Dubnio.
Pero a lo que vengo a decir es que hubo momentos, si no recuerdo mal, en el que en un lado del planeta les llamaban de una manera y en otro de otra, porque unos decían esto lo he descubierto yo y los otros esto lo he descubierto yo. Hubo un cierto momento en que creo que es la UPAC, ¿no? Sí. La que empezó a decir, vamos, hay que poner un poco de orden en todo esto y empezó realmente a decir, a esto lo vamos a llamar así, a esto lo vamos a llamar así. Pero hubo una época que se llamaba la de las guerras transférmicas, que son los elementos por encima del fermio, que es el elemento 100, pues el 101, 2, 103, 104, esos de ahí estaban un poco en pugna entre estos dos laboratorios, el de Berkeley y el de Dubna. Y entonces hubo ahí bastantes líos y polémicas con los nombres. Sí, seguramente por ahí hay todavía tablas periódicas que tienen nombres diferentes. Y bueno, al final se llegó a un consenso y ahora ya se llaman de una determinada forma. Pero durante un tiempo los de un bloque le llamaban de una manera y los del otro le llamaban de otra. Evidentemente eso es curioso por lo que te decía, el aspecto social de la ciencia y el aspecto de competición. Ahora mismo esta competición por crear elementos yo creo que sigue todavía, pero no con ese nivel de, digamos, de la Guerra Fría. Enrique, decías que ibas a contar la anécdota del Oganesson. Bueno, es una anécdota tontuna, ¿eh? Quiero decir que yo conocí al señor a Oganesian, porque en una conferencia, cuando hacía mi doctorado, fui a una conferencia a Moscú y él era el organizador de la conferencia, pero en aquel momento no había todavía Oganesson. O sea, en aquel momento estábamos, no sé si en el 108, 110 o 112 por ahí, no habíamos llegado tan lejos. El hombre era aún así conocido porque era el que estaba dirigiendo esta línea de investigación en Dubna, pero no era tan conocido como ha sido después, ¿no? Y nada, digo, la anécdota es que este hombre era el organizador de la conferencia y en esta conferencia yo puse un póster, porque en las conferencias se puede participar también poniendo pósters con tus resultados científicos y demás, y por error, pues el pobre personal de limpieza pues rompió todos nuestros pósters y estábamos muy enfadados, pero dio la casualidad de que yo en mi enfado tenía al lado al señor y él me empezó a pedir disculpas por todo lo que había pasado y tal y cual, y yo le dije, bueno, si por lo menos nos pudieran compensar dejándonos publicar el proceeding de los pósters, y entonces nos permitió, gracias a esta conversación, nos permitió a 4 o 5 de los damnificados a publicar un artículo con los resultados del póster. Así que una de mis primeras publicaciones se la debo a la bondad del señor Oganesian, que me permitió publicarla porque me había roto el póster. Es una tontería de anécdota, pero cada vez que leo Oganesson siempre me acuerdo de estar un poco discutiendo con este señor sobre el tema del póster y publicar el proceeding. Una pena porque podría haber tenido una versión de la tabla periódica firmada por ese señor. Claro. No sabía en aquel momento a dónde iba a llegar, ¿no? Muy bien, pues esto es muy reducido, el contenido del libro. El libro está editado por CSIC, así que se puede conseguir en la misma página de CSIC. Yo pondré también en la página web las referencias para que se pueda conseguir aquel que lo quiera leer. Tiene muchísimas más historias. La verdad es que uno saca una idea muy coherente de lo que es todo este proceso, que muchas veces no lo tenemos claro, y sobre todo se da cuenta de cuánta ciencia, cuánta investigación hay por detrás que desconocemos y que es la que ha llevado precisamente a todo este conocimiento. Así que ahí queda la información y ahí la tenemos para aquel que lo quiera consultar. Antes de despedirnos, a mí me gustaría saber ¿qué investigáis vosotros, cada uno en particular, para hacernos una idea también de qué es lo que hacéis en ese Instituto de Física Corpuscular, que hemos dicho que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Valencia? Sergio, cuéntame, qué estás haciendo en estos momentos? Bueno, aquí me sale primero la beta institucional, porque soy vicedirector ahora. Entonces, nuestro instituto, que es el más antiguo de España, dedicado a la física nuclear y de partículas, ahora mismo se dedica a la física nuclear, a la física de partículas, a la física de astropartículas, que es básicamente mirar al cielo con partículas que no sean las de la luz, y también con sus correspondientes aplicaciones, que las hay, a pesar de que hacemos física básica. Tenemos muchas aplicaciones, que aquí, por ejemplo, te podría contar muchas cosas. Física nuclear, física médica. Como te decía, ahora mismo hacemos 75 años, que eso en España tiene mucho mérito, y lo vamos a celebrar además con una serie de conferencias. Yo en concreto me dedico a la física de neutrinos, es decir, estudio cómo estas partículas, que son las llamadas partículas fantasmas, que se producen, por ejemplo, los procesos que hemos hablado antes, procesos beta, bueno, pues los podemos detectar con detectores enormes, a veces bajo tierra, y estudiar tanto sus características como su papel como mensajeros cósmicos. Los neutrinos, que son partículas sin carga eléctrica, tienen una propiedad maravillosa, es que viajan siempre en línea recta.
y que como son muy difíciles de absorber, básicamente pueden atravesar todo tipo de regiones del universo y llegar hasta la Tierra. Es decir, si detectamos un neutrino que viene de una fuente muy lejana, sabemos que viene exactamente de ahí. El problema es que son muy difíciles de detectar. Entonces, por eso tenemos estos detectores enormes dentro de minas o bajo la profundidad del mar para poder detectarlos. Entonces, yo un poco, de hecho, lo que más me dedico es al papel que juegan los neutrinos en la evolución del universo. Ujú. Muy bien, pues espero que un día hablemos de ese tema en concreto aquí en este programa. Enrique, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy físico nuclear experimental. Entonces, lo mío es pues, ir a laboratorios a medir propiedades de los núcleos, sobre todo núcleos exóticos, es decir, esos que decíamos que están muy alejados de la estabilidad. Y bueno, en particular, pues tengo una línea dedicada a núcleos por su relevancia en nucleosíntesis, pero una nucleosíntesis un poco particular, porque es en sistemas binarios con estrellas de neutrones, a veces se producen lo que llamamos explosiones de rayos X. De esto no hablamos en el libro, porque la nucleosíntesis que se produce allí no sale luego, no hay una explosión luego que salgan los núcleos a ningún lado, se quedan en la propia estrella de neutrones. Entonces, eso no lo hemos querido ya tocar en el libro, pero es un tipo de nucleosíntesis muy particular por captura de protones. Entonces, yo estudio ahora mismo, he hecho una serie de medidas un poco en el CERN, en Ginebra, dedicadas a, de alguna forma, sintetizar y estudiar las desintegraciones de los núcleos más relevantes en estos procesos que suceden en las cortezas de las estrellas de neutrones. Y hay algunos otros núcleos que también he estudiado ahí en el CERN y con el mismo tipo de detectores que de alguna forma hemos montado nosotros allí por su relevancia en física médica, porque son radioisótopos a lo mejor que se utilizan en medicina nuclear y que no están del todo bien conocidos. Entonces, para hacer un buen cálculo de la dosis que de alguna forma le das a un paciente hay que conocer bien la desintegración beta que le estás de alguna forma metiendo, ¿no? Entonces, algunos núcleos de los que hemos estudiado y hemos presentado recientemente en conferencias y demás han sido un poco en esa dirección. Y luego también hago algo de, claro, en mi trabajo más experimental, nosotros hacemos mucho desarrollo de instrumentación nuclear. Entonces, algunas cosas hacemos también de instrumentación con aplicaciones médicas o con aplicaciones en estudios con radiotrazadores, pues cosas tan variopintas como cómo el cambio climático afecta a las conchas de los moluscos y los esqueletos de los corales. Por eso lo hacemos también desarrollando detectores y utilizando radiotrazadores. Pues un poquito ese es el abanico de actividades que llevo yo haciendo los últimos 4 o 5 años. La verdad es que nos abrís mundos tremendos que nos gustaría conocer con todo detalle. Así que lo mismo digo, espero que más adelante un día nos cuentes todo esto con muchísimo más Y detalle. hablamos. Y bueno, y ya para terminar, siempre lo digo, tenemos entre la audiencia estudiantes. Estudiantes que a lo mejor están mirando al futuro y están escuchándoos y diciendo, bueno, pero estos señores, ¿cómo han llegado ahí? ¿No? ¿Qué han hecho? Sergio, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Te viene esta, digamos, afición por la física desde pequeñito o te entró el gusanillo más tarde? Bueno, yo que ya tengo una cierta edad, a mí me influyó muchísimo, estamos hablando de los años 80, la serie Cosmos de Carl Sagan. Entonces yo de ahí yo quería ser astrónomo, quería dedicarme a eso. Entonces luego estudié la carrera de físicas, ya empecé un poco y vi que al final un poco me podía dedicar no a la astronomía, pero sí a la cosmología, a la física de astropartículas en un instituto como el nuestro, que se dedica a la física de partículas. Bueno, tuve mi etapa, estuve estudiando, después de hacer aquí el doctorado, estuve trabajando en Italia, luego estuve trabajando en Alemania y al final, bueno, luego volví a Valencia y bueno, pues estoy muy contento. La verdad es que he tenido suerte. Aquí hay una combinación siempre de suerte y trabajo, eso desde Mm. luego como en todos lados. Pero un poco puedo decir que desde esa inclinación que tenía hacia la astronomía, que todavía tengo, todavía me gusta ver todo lo que pasa ahí, pues me he dedicado más a la física de partículas. Y creo que la combinación es interesante. Así que yo animo. De hecho, nosotros en el instituto tenemos un montón de actividades de divulgación, vamos a institutos a dar clases, perdón, a dar Charlas. charlas, a hablar de distintas cosas. Quique habla de física nuclear, yo hablo de física de astropartículas. También tenemos visitas a nuestro instituto que pueden venir aquí y ver un poco lo que hacemos. Entonces, bueno, cualquiera que tenga inclinación sobre, yo sé que la física es mucho más amplia y de hecho tiene muchísimas más opciones, incluso más allá de investigar o de la academia, de dar clase. Así que yo animo a la gente a que, y sobre todo
a las chicas, que sabéis que la carrera de físicas es de las pocas donde todavía tenemos pocas chicas. No ocurre así a nivel de toda la universidad, pero sí a nivel de física, a que lo miren y que lo intenten. Muy bien. Pues Enrique, te toca. Cuéntanos tu historia para que la sepan esos estudiantes que nos escuchan. Bueno, pues en mi caso es una cuestión fundamentalmente de curiosidad. Es decir, no es que me viniera ni por amigos, ni por familia, ni por nada. No sé exactamente cómo, no te lo podría poner en un lugar del espacio y del tiempo muy en concreto, pero sí que recuerdo que en segundo de BUP yo todavía no tenía muy claro lo que quería hacer. Segundo de BUP es el equivalente, si no me equivoco, a cuarto de la ESO actual. ¿Lo estoy Correcto, diciendo bien? sí, Sí. sí. Pues en mi cuarto de la ESO equivalente, yo me acuerdo que todavía, que fue un poco cuando descubrí que me empezó a interesar la física y empecé a leer libros de divulgación, pero tampoco tenía claro que quisiera estudiar la carrera de física, ¿eh? Ni siquiera sabía qué carreras existían cuando yo estaba en cuarto de la ESO, la verdad. Y fue leyendo libros de divulgación, pues los clasicazos como Historia del Tiempo, del que no entendí a lo mejor ni la mitad, pero no importa. Y eso sí que lo quiero dejar claro. Cuando uno escribe, lo digo también por este libro que hemos escrito, Claro. o por cuando damos una charla, o por cuando publicamos un podcast de oscilador armónico. Hacer divulgación quiere decir intentar poner en lenguaje lo más accesible posible una serie de cosas. El que está consumiendo divulgación no tiene que pretender entenderlo todo, tiene que aprender cosas y decir, mira, esto que no lo he entendido, pues puedo buscar información aquí o allá, pero no quiere decir que lo tenga que entender. Todo lo que quiero decir es que yo me dediqué a devorar un montón de libros de montaña, que era lo que más me gustaba a mí, y de física, y de los libros que fui leyendo de física, pues me empecé a interesar por la física. Y entonces estudié la carrera de física también, estudié aquí en Valencia. Y después llegó un momento en el que, bueno, en cuarto de carrera yo sí que era, yo he sido siempre muy culo inquieto. Me gusta hacer cosas y probar y ver aquí y allá. Y me gusta la montaña, me gusta la física, me gusta la música, me gustan muchas cosas, ¿no? Pues en esa especie de filosofía de culo inquieto busqué cómo irme al extranjero a hacer algo cuando estaba en cuarto de carrera y había un programa de verano en el GSI, que es uno de estos laboratorios donde se han sintetizado algunos de los superpesados. Por eso uno se llama Gesium, del estado de Ges, otro se llama Darmstadtium, porque el GSI está en Darmstadt. Entonces me lo dieron, o sea, digamos, eché una solicitud para ir a este programa de verano. Nos lo dieron a dos chicos de aquí de Valencia, nos fuimos los dos para allá y estuvimos allí, yo creo que estuve pues, casi no, 3 meses estuve allí y ahí me fascinó mucho el tema este de la física nuclear y demás. Y entonces a la vuelta me quedaba todavía quinto de carrera, pero ya iba yo inclinado un poco a lo de la física nuclear. Y nada, pues de haber estado allí y demás, pues entré en contacto con un grupo del CSIC que había aquí en el IFIC, metido dentro de la Universidad de Valencia, pues como hemos dicho, es un centro mixto, pero en concreto este grupo era del CSIC, y hablando con ellos, pues pude participar con ellos en un experimento y tal, y acabé decidí hacer el doctorado, hice el doctorado con ellos, la mayor parte del tiempo me la pasé en el CERN, parte en el GSI, parte en el CERN, entonces eso fue mi estar por ahí dando un poco de tumbos durante aquellos años. Y luego a la vuelta me dediqué un tiempo a la física médica en una empresa privada, a desarrollar pues lo que hoy se llama PET, estas cosas que se llaman PET que hay en los hospitales, pues yo hice algo de investigación y de desarrollo de este tipo de instrumentación. Y luego estuve un tiempo trabajando también como docente en un colegio inglés y después saqué mi plaza en Madrid y estuve unos años, pues como 8 años estuve trabajando en el CSIC en Madrid, pero ya en estructura nuclear y en reacciones nucleares y demás, y luego ya me vine para Valencia. Pero yo sí que quiero desmitificar mucho eso de que los investigadores y todo el mundo pone siempre pues, referentes femeninos, Marie Curie, Lise Meitner, referentes masculinos, Einstein o Fermi o Darwin, esos son grandes personajes de la historia, pero la ciencia la hace gente mucho más mundana. Es decir, nadie tiene que ser el que mejores notas saca de su clase para dedicarse a esto. Puede estudiar física y acabar siendo un gran físico alguien. A ver, uno de mis mejores amigos y compañeros, no, no voy a decir nombres, que ha acabado siendo doctor en física y trabajando en física también, creo que repitió 2 veces COU. Quiero decir, porque en aquel momento no y después sí. Es decir, cuando le entró el venazo de lo que yo creo que tiene que tener una persona en la cabeza para dedicarse a estas cosas, creo que es curiosidad. Curiosidad y luego tenacidad y ser capaz de decir, a esto le tengo que poner esfuerzo, paciencia y una serie de cosas. Pero sobre todo en la juventud de cara a esto que has dicho tú, estudiantes de la ESO, de secundaria y demás, curiosidad. Animo yo a los estudiantes a que se pregunten no para qué sirven las cosas, que es lo que es, y para qué se estudia no sé qué. No, 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 no. Pregúntate por el por qué sucede esto y cómo funciona tal cosa. La pregunta no es para qué sirve, sino cómo funciona.
Entonces es un poco lo que yo creo que hace que Sí, aparezcan sí. mentes científicas. Sí, muy interesante. Yo creo que sí, que ese es el punto de vista, ¿no? Has mencionado una cosa que creo que es muy importante, ¿no? No se debe tener miedo. Cuando uno lee algo y no lo entiende, lo que tiene que tener es paciencia, tranquilidad y dice, bueno, ya lo entenderé más adelante, pero no salir corriendo, Exacto. que muchas veces el gran problema es que precisamente por el hecho de no entender, pues a lo mejor te entra esa sensación de que no voy a poder, y eso es falso totalmente. Y no hay que tener miedo a preguntar, que muchas veces nos da miedo preguntar una cosa por si quedamos como tontos, y yo siempre digo cuando doy una charla o demás, que no existen preguntas tontas, sino respuestas tontas. O sea, el que puede quedar mal, en este caso somos nosotros, somos los que damos las respuestas. El que pregunta es la manera de aprender. Es decir, el que no pregunta no sabe, el que pregunta es el que aprende. Entonces, no hay que tener miedo a preguntar y en lo que dices tú. Si no entiendo algo, no pasa nada. Sigue adelante y investiga, pregunta, la curiosidad un poco. Muy bien, pues el tiempo se nos ha echado encima. Quedamos ahí pendientes de esas conversaciones con cada uno particularmente para que habléis de vuestro tema de investigación. Ahora simplemente me queda recordar el título del libro, La formación de los elementos químicos, la física del origen de la materia. Es un libro editado por el CSIC y hemos estado hablando con Enrique Nacher González, que es científico titular del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular, y con Sergio Pastor Carpi, que es investigador científico también del CSIC en el mismo instituto, el Instituto de Física Corpuscular, que ya lo hemos dicho, es un instituto mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por vuestras explicaciones. Yo he aprendido muchísimo escuchándoos y espero que los oyentes también. Y hasta pronto. Gracias a ti. Pues yo también muchas gracias, y yo debo decir que yo he aprendido mucho escuchando tus podcasts y ahí lo dejo. Muchas gracias, Enrique. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com, ciencia para escuchar.